Muy buenos días con todos. Qué bueno que estén aquí. Vamos entonces a empezar con esta clase dedicada al laboratorio. Hoy día, como les había comentado ayer, vamos a aprender la utilización de la herramienta SourceSight. Entonces, como siempre, vamos a ir paso a paso. También está disponible una plantilla específica para este laboratorio, de tal manera que ustedes pueden desde ya descargarse la plantilla y podemos ir avanzando incluso con la elaboración del informe para que pues entre semana ya el trabajo que quede sea mínimo. Básicamente poner el marco teórico y hacer el ejercicio que va a consistir en replicar nuevamente todo lo que vamos a hacer hoy en el laboratorio con el producto ejemplo, pero con otro producto que, como conversamos ayer, bien podría ser el del proyecto de ustedes y así ganan tiempo, o podrían escoger cualquier otro sitio que ustedes quisieran revisar. Entonces vamos manos a la obra. Les estoy compartiendo ahorita el aula virtual. Y en el aula virtual necesito que se descarguen el documento que dice plantilla de laboratorio SourceSight. Entonces yo voy a descargar con ustedes para abrir la plantilla y revisarla juntos, ¿no? Es una plantilla muy básica que contiene básicamente las secciones que necesitamos para poder hacer este laboratorio de la semana. Entonces lo voy a abrir aquí. Y bueno, mientras lo mismo que me demora a mí, les demora a ustedes, así es que vamos juntos. Como siempre, vamos a ir espaciando. Cada cierto tiempo vamos a hacer un alto para verificar que todo el mundo esté igual y para esperar un ratito si fuera del caso. Se está demorando más de la cuenta en mi Word, pero bueno, veamos qué es lo que pasó. Ok, aquí está. Entonces, la plantilla se titula Informe de Laboratorio de Usabilidad y Accesibilidad con SourceSight. Dianita, por favor, ¿me puedes confirmar si se ve esta pantalla del documento Word? Sí, profe, sí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, sección 1, un objetivo con verbo, que puede ser aprender la utilización de la herramienta SourceSight para hacer análisis de usabilidad y accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Ya lo puedes ir anotando ahí en borrador para que luego lo afines. En el marco teórico cada uno de ustedes va a investigar un poquito más los siguientes conceptos. Primero, qué es accesibilidad y por qué es importante. Luego, qué es usabilidad y por qué es importante. Aquí le he puesto al revés los comentarios, pero bueno, ustedes ya me entienden y lo corrigen. Punto 3 del marco teórico de la herramienta SourceSight. ¿Qué es el SourceSight? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos tipos de evaluaciones realiza? Describir brevemente cada tipo de evaluación que hace de manera teórica e incluir un diagrama de cómo funciona. En un momentito más, en las especificaciones, ya les voy a mostrar los enlaces en donde pueden descargarse tanto el manual de usuario como el manual técnico y ahí pueden encontrar un diagrama. Pueden usar ese o pueden usar otro que ustedes encuentren en la bibliografía. El desarrollo de la práctica, la primera parte, la instalación y configuración de SourceSight. Entonces, por aquí vamos a empezar, ¿no? Incluir capturas de pantalla de la instalación local que vamos a hacer de la herramienta. Vamos a instalar una versión free que tiene una duración de 30 días. Y el principal límite que tiene esta versión gratuita es que solamente analiza las 100 primeras páginas de un sitio o aplicación web. En el caso del ejemplo, pues vamos a hacer con un sitio muy pequeño
pequeño, entonces no hay problema. Si es que el sitio que tú escoges tiene más de 100 páginas, pues simplemente va a parar en ese límite, ¿no? Entonces, para fines de este laboratorio, pues es más que suficiente. Ya para fines corporativos, pues obviamente sería importante contar con la licencia respectiva para poder hacer uso completo de las funcionalidades. Entonces, en la instalación, ahorita que ya empecemos a descargarnos el instalador y hacer la instalación como tal, ustedes pues irán capturando las respectivas pantallas y vamos a hacer una pequeña configuración para ajustar un poco la herramienta a las necesidades de nuestro laboratorio. En la sección 3.2, análisis de resultados con un ejemplo. Entonces, vamos a utilizar este sitio web que se llama blaizdemo.com, que simula un sitio para venta de pasajes aéreos y ustedes irán capturando pantallas en sus propios ambientes conforme juntos vayamos avanzando en la revisión de los resultados que nos va a proveer la herramienta. Entonces, esta parte también la vamos a realizar hoy y ustedes pueden ir avanzando en llenar eso. La parte 4, preguntas y ejercicios. En las preguntas vamos a ver, me parece que son 3 preguntas cortas que están en la especificación. Las vamos a revisar en su momento. Y el ejercicio que, como les decía, consiste en la resolución paso a paso, incluyendo capturas de pantalla y análisis de resultados de un sitio web escogido por cada uno de ustedes. La sección 5, unas conclusiones, mínimo 3 conclusiones sobre lo que has aprendido en este laboratorio. La sección 6, un par de recomendaciones que pueden ser a quien desarrolló la herramienta, ¿no? Recomiendo que SourceSide, yo qué sé, genere un reporte que incluya no solamente textos, sino gráficos, se me ocurre. Cualquier recomendación que tú consideres importante hacer al proveedor de la herramienta. También podría hacer una recomendación a los que la van a usar. Entonces, si tú eres de un equipo de calidad o de desarrollo que va a usar esta herramienta, te recomiendo hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, configurar antes de utilizar o lo que ustedes consideren. O también puede ser una recomendación para que este laboratorio sea desarrollado de mejor manera a futuro. Entonces, cualquier tipo de recomendación, mínimo 2. Como siempre, referencias en formato IEEE y en anexos opcional pueden ser URLs de los sitios del software que vas por ejemplo, del software que vas a revisar, de los resultados que la herramienta te exporta. Creo que exporta en formato PDF y en formato Excel. Entonces, lo que tú consideres importante, si quieres, lo pones como anexos, no es obligatorio. Entonces, sería bueno que desde ya graben el archivo propio de su informe, le pongan ya su nombre, la fecha es la fecha de entrega del laboratorio, que es de hoy en 8, es decir, eso sería el 27 de agosto. Entonces, bueno, voy a regresarme entonces acá al aula virtual y ya tenemos lista la plantilla grabada con tu nombre y aquí tenemos las especificaciones de este laboratorio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, voy a hacerle un poquito más grande esto para que nos permita visualizar mejor. La primera acción es obviamente descargar el instalador de la herramienta e instalarlo en tu espacio local. Entonces, abran por favor este enlace y este enlace te va a llevar a esta pantalla donde obviamente vas a darle clic donde dice Free Trial. El momento que hagas eso, te va a preguntar en dónde quieres descargar perdón, aquí te va a decir cuál quieres, si para Windows o para Macintosh. Me imagino que la mayoría de nosotros estamos sobre Windows, entonces le escoges SourceSide for Windows. Y aquí sí te va a preguntar en dónde quieres descargar el instalador, ¿no? Entonces lo puedes descargar en Downloads o donde tú quieras. Yo no lo voy a descargar porque pues ya hice este laboratorio con el otro curso y ya lo tengo instalado. Pero tú simplemente descárgalo y una vez que lo tengas descargado, como cualquier instalador, le das doble clic para que empiece a correr y le vas dando siguiente a las preguntas que te va haciendo, ¿no? Las preguntas son las típicas de que aceptes el acuerdo de uso, entonces le dices que aceptas, te va a preguntar también en dónde quieres que se descargue como tal el SourceSide, entonces le puedes escoger
tu disco CD, el que tú quieras, y si es que deseas que haga launch después de que acabe de instalar, entonces de preferencia le pones el visto de que sí quieres que de una vez se te abra una vez que se instale. Y entonces eso sería dependiendo de tu internet, aunque el instalador no es muy pesado, puede que se demore un poquito. Entonces les voy a mostrar hasta dónde debería llegar una vez que ya esté instalado y esté en ejecución el source site. Si le das el visto en la opción de que te abra solito, te va a aparecer esta interfaz que va a salir ahorita a continuación. Entonces, esta es la interfaz de la versión actual de SourceSite. Entonces, como ustedes ven, se parece muchísimo a un navegador. En la parte de acá arriba tiene el espacio para las opciones. Aquí tiene una barra de herramientas y esta barra de herramientas tiene la forma de un navegador. Aquí de hecho se coloca el URL que vas a trabajar. Y en el lado de acá tenemos una navegación para poder hacer las evaluaciones, para poder hacer configuraciones y cuando ya tengas información, pues para poder grabar un reporte y para poder exportarlo también. Entonces, vamos a esperar un ratito hasta que todos estemos en esta pantalla de aquí, que es la pantalla inicial o en blanco, digámoslo así, de la herramienta. Mientras tanto, déjenme ver qué tenemos en la especificación para ver si qué nos tocaría después. Lo de las instrucciones de uso. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito para que me cuenten si tal vez alguno de ustedes ya está en la pantalla inicial del source site. Me ayudan con un like. Y si no, pues no hay problema, simplemente esperamos hasta que todos tengamos. Gracias, Santi, Mahatma, Miguel. Qué chévere. Andrés también, Diana, Edison. Me faltaría Steven, me faltaría saber cómo le va Carolina, Alejandro, César y Anderson. Profe, a mí me podría esperar un ratito porque yo utilizo Linux y ahorita estoy Ya, abriendo una máquina virtual no hay para problema. hacerlo. Dale, con tranquilidad. Carolina y César y Anderson, ¿cómo les va? Se está instalando. Ya, Carolina ya está y Se está instalando, profe. no hay problema. Entonces, no vamos a avanzar hasta que Alejandro y César terminen. Anderson ya terminó. Hasta eso, pues les voy a mostrar solamente la parte de los manuales, ¿no? Entonces, punto número 2. Les he incluido a ustedes 3 enlaces. El uno es el enlace general de los recursos de SourceSite. El otro es directamente el que te lleva a abrir el manual técnico y finalmente el manual de usuario. Entonces, bueno, me he olvidado de ponerles aquí como cliqueables, así es que nos va a tocar hacerle cut and paste. Vamos a abrir el del manual técnico primero. Entonces, como buenos ingenieros de software que somos, para nosotros es importante conocer las herramientas, no solamente como usuario final en la parte operativa, sino también desde la perspectiva interna, ¿no? La arquitectura y el funcionamiento de la herramienta. Por eso, les he incluido este enlace para que ustedes puedan accesar a la parte técnica del source site. Entonces aquí te explica básicamente cómo funciona por dentro, que es muy sencillo, ¿no? Entonces aquí a nivel del navegador, en la primera capa tienes la interfaz que acabamos de ver y que tenemos todos ya listo para trabajar. Y internamente hay un motor que trabaja como un crawler. Es decir, lo que hace es hacer esta parte de irse navegando, ¿no es cierto?, por el sitio y escaneando esas páginas. Entonces, ahí viene la primera aclaración, ¿no? Si es que el sitio tiene
puesto condiciones de seguridad para no poder ser, para que no los crawlers no puedan accesar, te va a dar ese mensaje, ¿no? Te va a decir no puedo accesar al sitio. Entonces, en realidad, y como es obvio, deberíamos tener permiso para poder hacer este crawling en el sitio web y poder hacer su análisis, ¿no? Se entiende que como gente o equipo de calidad, pues estamos haciendo el análisis es porque justamente nos han pedido o estamos autorizados para hacerlo. Ahora también puedes hacer un análisis local, ¿no? Entonces le puedes apuntar hacia el directorio local donde están todas las páginas que vas a analizar y hará lo mismo. Entonces básicamente ese es el funcionamiento. Entonces va al servidor web respectivo y se trae las páginas y el motor de inteligencia de SourceSight pues trabaja con varias estándares, por ejemplo el de usabilidad, el de accesibilidad, los estándares de la W3C para HTML, CSS, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esa información que ya tiene, digamos, embebida en su proceso, va comparando las páginas una por una con versus la conformidad o no conformidad con lo que estos estándares piden. Y según eso, pues va acumulando los hallazgos que luego reportará. Entonces, eso es básicamente lo que hace por dentro, ¿no? Podría ser un trabajo interesante de tesis el desarrollo de una herramienta estilo SourceSight, ¿sí? Como para poder hacer, aquí está, por ejemplo, todo lo que hace, ¿no? Incluso hace chequeos de spelling, o sea, chequeos de tipeo, pero solamente por ahora en 2 idiomas, que es en inglés y en francés. Entonces, si la página que vas a escanear es en inglés, como es el caso de la de ejemplo que vamos a utilizar, sí que te busca errores de ortografía, ¿no? Si es que está mal escrita una palabra, te va a reportar también. Eso básicamente con el informe técnico. Y el de usuario, asimismo, bueno, ahorita no le he puesto con link, así es que le vamos a coger capturándole el string. Y aquí tienes usted el acceso al manual de usuario, ¿no? Entonces, en el manual de usuario está la explicación completa de cada uno de los checkpoints. Recuerden que habíamos dicho que la manera más óptima, más eficiente de hacer tu primera aproximación a una herramienta o de conocer a profundidad una herramienta es revisando su manual de usuario, revisando la documentación, ¿no? Puede parecer anticuado, pero en realidad te va a salvar tiempo porque hacerlo intuitivamente, buscando aleatoriamente las opciones, eventualmente funciona, ¿no? Pero es un desgaste cognitivo y una pérdida de tiempo que no vale la pena. Es mejor pues abrir un rato el manual. Este manual tiene 11 páginas y echarle un ojito para ver qué es lo que ofrece la herramienta, incluso porque así vas a poder descubrir funcionalidades que tal vez no son tan obvias en la interfaz o que tal vez no sabías que la herramienta tenía, pero que constan en su manual. Entonces aquí las validaciones o las evaluaciones se llaman checkpoints, puntos de chequeo. Y aquí está todas las que hacen, ¿no? Te buscan errores generales que puede tener en este caso el sitio web, como por ejemplo enlaces rotos. Te hace, como decíamos, un chequeo en inglés y en francés de que las palabras estén bien escritas, chequea los niveles de accesibilidad, verifica para varios navegadores la compatibilidad, si es que acaso hay código que es deprecado o propietario para cierto tipo de navegadores y que no funciona bien en otros, eso te va a informar. Chequea temas de privacidad, de optimización de búsquedas, entonces se basa en el algoritmo de SEO para ver qué tan bien hecha está tu aplicación desde la perspectiva de los motores de búsqueda, estándares de la W3C y temas de usabilidad. Entonces, estos son los puntos de chequeo y bajo esos puntos hace, dependiendo del tamaño de tu sitio, hace cientos de pruebas, ¿no? Para ir encontrando todo esto. La herramienta, entonces, es una herramienta de análisis estático. En ese sentido, es muy parecida al SonarQube, ¿no? Pero en lugar de revisar el código para encontrarle los problemas del código como tal, revisa el código para encontrar no conformidades con estos aspectos que tenemos acá llamados puntos de chequeo. Y bueno, el resto del manual te va explicando uno por uno estos puntos, ¿no?
Y déjenme ver cuál es el punto 3. Bueno, el punto 3 es hacer la configuración. Hasta eso primero, pues le quisiera preguntar a César y a Alejandro cómo les va. Ya, profe, ya logré instalar. Chévere, me alegro. Y César, ¿cómo estás? ¿Ya? Y está, profe. Chévere, listo. Entonces, estamos todos en esta pantalla. No, en esta tampoco. Perdone, en esta sí. Esta es la que estamos y aquí vamos a ver cómo se configura, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo de cómo configurar. En el aula virtual está voy a cerrar ya los manuales. En el aula virtual está a manera de ejercicio lo que vamos a configurar, ¿no? Entonces, en el navegador te vas a la opción de configurar, que puede ser arriba en el menú, check, choose rules, accessibility, o puede ser abajo en la barra de navegación lateral, ¿no? Y vamos a configurar 3 cosas en la parte de accesibilidad. Vamos a cambiar el nivel digamos, de conformidad, que por default es AAA, lo vamos a cambiar solamente a AA. Es decir, vamos a bajar nuestras expectativas en cuanto al nivel de accesibilidad. ¿Por qué razón? Porque en Ecuador, por reglamento, el nivel que se exige a los sitios públicos, tanto a los sitios de web, más bien sean públicos o privados, es nivel AA. El nivel AAA es más exigente y es más difícil de alcanzar. Entonces le vamos a bajar a AA, que es lo que la regulación nacional solicita. En la parte de PDF vamos a pedirle que nos haga revisiones de los PDFs que existan en el sitio. Por ejemplo, el mismo sitio de SourceSite tiene al menos estos 2 PDFs que acabamos de abrir y entonces le vamos a pedir que utilice este protocolo, el Matterhorn, para hacer revisión de usabilidad en los PDFs asociados. También le vamos a habilitar la opción para Assistive Technology o tecnología asistida, específicamente que nos dé revisando si es que el sitio tiene soporte para lectores de pantalla. Que es lo que utilizan sobre todo las personas invidentes. Y esas 3 cositas nada más. Entonces, nos vamos acá. Puedes irte por el lado de Scan Options, aquí en la barra lateral de navegación. No sé por qué mi equipo está tan lento y te va a salir aquí todas las opciones para configurar y vamos a configurar accesibilidad, ¿no? Y aquí está ya las opciones para cambiar. Y la otra opción, como siempre, es irte por arriba, ¿no? Si te vas por el menú de arriba, esquina superior izquierda, vas a la opción de check y en la opción de check te vas a la opción de Scan Options. Y en Scan Options nos vuelve a aparecer la misma interfaz, ¿no? Entonces, por cualquiera de los 2 lados, llega hasta aquí y aquí escoge la pestaña de accesibilidad. Y aquí están las opciones que tenemos en WCAG, como ustedes ven, está por default AAA. Entonces, abres la lista y le vamos a poner 2.1, pero solamente AA. La sección 508 no le vamos a mover. Esta es otra normativa de accesibilidad que existe, pero que es a nivel de Estados Unidos. Entonces, ese le vamos a dejar como está. La de PDF, como ustedes ven, está que no chequee. Nosotros le vamos a abrir y vamos a usar el protocolo que les había mencionado. Compatibilidad de tecnología asistida, igual está que no chequee. Nosotros le vamos a abrir y le vamos a poner que chequee el soporte para screen reader. Y la parte de lectura de la edad no les había comentado, pero también la herramienta para los 2 idiomas que maneja, que es el francés y el inglés, como les decía, tiene la posibilidad de analizar si los textos que contiene el aplicativo o el sitio web, textos de interfaz, mensajes de error, mensajes de confirmación, tienen el nivel apropiado de dificultad. Entonces, fíjate cuáles son las opciones, ¿no? Puede ser universal, te pone como ejemplo una revista general. En nuestro caso sería el vistazo, por ejemplo. Entonces, un nivel de dificultad de lectura estilo vistazo. El segundo nivel, que le llama High School, es para personas que han terminado el colegio y aquí, bueno, está el New York Times. En nuestro caso sería, por ejemplo, el comercio. ¿Sí? Y en avanzado ya
pone como ejemplo el Harvard Law Review, que sería como decir, leerte un artículo científico o un artículo técnico en economía o en medicina o lo que fuere, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a dejar avanzado. Pero es interesante notar cómo, digamos, si tu aplicativo fuera para niños, entonces deberías poner en el nivel universal, ¿no? Para verificar que no estás utilizando terminología que no sea apropiada para el nivel de lectura que tienen en este caso los usuarios niños. Entonces le vamos a dar OK y ya estamos. Entonces está ya configurada para lo que queremos utilizar. Voy a regresar entonces a las opciones para ver el punto 4. Entonces el punto 4 es ejecutar las pruebas de calidad como tal. Check y en la opción de chequeo vas a darle clic en la opción de Entire Site, pero una vez que ya tengas cargado el sitio que vas a revisar en la herramienta. Entonces en nuestro caso es este sitio Blaze Demo. Entonces lo voy a abrir primero aquí en mi navegador normal para ver de qué se trata, ¿no? Entonces, esta es la interfaz principal de la inicial, digámoslo así, del sitio Blaze Demo. Y como les decía, bueno, este es un sitio ejemplo justamente para hacer testing, ¿no? Y por eso nos va a dejar accesar y hacer cualquier cosa, meter datos incluso. Pero entonces, a partir de esta, que es la página principal, el SourceEye haría la búsqueda del resto de páginas para hacer la validación. Entonces lo tenemos que abrir, pero dentro de la herramienta. Entonces para ello simplemente te vas a la herramienta y como te imaginarás, en la parte de acá arriba colocas el URL que quieres analizar y le das Enter. Entonces al darle Enter se carga y fíjate como ya tenemos cargado aquí el SourceSite dentro de la propia herramienta el Blaze Demo, que es el sitio que voy a analizar dentro de la propia herramienta del SourceSite. Antes de darle el Start Check, les quiero indicar otra cosita con respecto a la carga del sitio acá. Obviamente este se cargó rapidísimo y sin problema porque es un sitio pequeño y de ejemplo, pero ¿qué tal si tú quisieras analizar, por ejemplo, el SAEW, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí www.saew.edu.es, que creo que es el nombre del sitio. No, ese no es el nombre del sitio. Veámosle acá. Veamos qué pasa. Le voy a copiar este. Tal vez lo escribí mal, no lo sé. O veamos qué pasó. Ok, entonces ahí sí está bien. Lo que me faltaba era la S, porque el SAEW está bajo protocolo HTTPS. Entonces, fíjate que ya se me abrió, ¿ya? Pero el SourceSite no lo va a poder chequear por una razón, porque SAEW, como muchos aplicativos web, tiene logueo, ¿no? Ahora, lo interesante es que SourceSite es lo suficientemente inteligente para que si tú logueas, como ya le das acceso con tu usuario y password, él ya puede hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, fíjate que aquí lo que tendrías que hacer es poner tus credenciales, ¿no? En mi caso, pues tengo el de profesor, va mi cédula y va mi clave del SAE y le doy ingresar al sistema. Fíjate que estoy dentro del SourceSite y el SourceSite está actuando como cualquier navegador, ¿no? Es de hecho un navegador, pero tiene inteligencia de chequeo. Entonces aquí ya estoy en los módulos. Y aquí sí ya le podría dar el Start Check. ¿Sí? Y ver todos los errores que me saque, en este caso del SAEW. Entonces, claro, puedes usarlo para portales web, que es tal vez la manera más conocida de utilización de este tipo de herramientas, pero como tú ves, también lo puedes y lo debes usar para aplicaciones web como la nuestra. Entonces, igual harías con el Poly Collaboration si es que está desplegado, como lo estamos viendo ahorita, y si no está desplegado, pues poniendo aquí el path, ¿no es cierto?, de la página principal, a partir de la cual va a poder hacer el crawling. Entonces, bueno, eso les quería contar por si es que ustedes deciden hacer el ejercicio con un aplicativo web o un portal que tenga clave de acceso, por ejemplo, el Facebook o el Twitter también podrías analizar, ¿no? Entonces, regresemos a Blaze Demo y cuando ya tienes aquí la interfaz principal, es cuestión nada más de darle clic en Start Check. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Revisar el sitio completo, revisar solo una página, revisar ciertos links. En nuestro caso, pues le vamos a dejar el por omisión, que es el sitio completo. Y le doy el Start Check.
Entonces ahorita, como tú ves, tengo aquí una pantalla que me va indicando el progreso de la revisión, ya está en 73%, ya llegó al 100%, y entonces cuando termina me aparece esta primera interfaz de summary del dashboard, donde me aparece un resumen de todo lo que encontró. En total se han revisado 11 páginas, que es lo que tiene este sitio, y aquí me está indicando de cada uno de esos puntos de chequeo que vimos, cuántas páginas tienen problemas y qué tipo de problema es. Entonces, antes de entrar al análisis, voy a hacer un alto para que me cuenten ustedes cómo les va. Deberíamos hasta ahí tener todos esa pantalla de summary o de resumen de los resultados del source site. Entonces avísenme con el like para saber que todos estamos ahí. Gracias a Alejandro, Mahatma, Andrés, me falta solamente Dianita y ya, chévere, chévere. Entonces estamos todos ahí. Vamos a regresar y vamos a interpretar. Primero, obviamente, llama la atención los X y los vistos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis? Estos X o vistos salen en función de las estadísticas de SourceSite. Recuerden que esta es una herramienta que es utilizada en muchísimos lugares, en muchísimas instancias y que va almacenando todos esos datos centralizadamente. Por lo tanto, en SourceSite tienen la información estadística de todos los análisis que se van haciendo. Entonces, estos porcentajes que nos salen aquí tienen que ver, o más bien dicho, las X o los vistos, son en relación con el promedio de revisiones. Por ejemplo, digamos en el tema de accesibilidad, que aquí me dé un visto, que significa que está bastante bien el sitio, tienen 19% de problemas, y eso es mejor que el promedio. Es decir, que comparado con otros sitios que han sido analizados en SourceSite, este sitio en particular está mejor que el promedio de los sitios. Y lo mismo pasa en la parte de errores como los links rotos y demás, también está por encima del promedio, tiene un 10%. Sin embargo, que esté por encima del promedio no significa obviamente que esté perfecto. De hecho, como ven, si hay una página que tiene links rotos y hay 2 páginas que tienen problemas de accesibilidad. Ahora las X significa que estás por debajo del promedio. Por ejemplo, en usabilidad, que es la última, ¿no? Hay 3 páginas donde hay problemas de usabilidad y hay un 28% de problemas de usabilidad y eso es peor que el promedio. Entonces, la página analizada en lo que se refiere a usabilidad es peor que el promedio de las páginas o sitios web analizados. Y acá abajo te va a ir apareciendo un cuadro en donde va a ir marcando los avances, ¿no? En este caso, bueno, yo ya he corrido desde el día 18 porque hicimos la práctica con el otro curso, algunas veces de este sitio y como ustedes ven, no me aparece cambios porque no hemos hecho mejoras. La idea sería que después de hacer las respectivas depuraciones, tú vuelvas a correr y aquí te iría marcando como la historia, ¿no? De cómo vas mejorando. Eso cuando estés combinando el uso de la herramienta durante desarrollo. Nosotros lo estamos haciendo ahorita como control de calidad, es decir, este ya es un sitio cerrado que de hecho nosotros no somos responsables de su desarrollo ni de su mejora. Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos pide la especificación. Entonces, el punto 5 es el más largo. Vamos a revisar juntos todo este detalle para que ustedes tengan claro cómo hacer el análisis, ¿no? Porque los resultados ya están ahí y ahora la cuestión y a donde entra digamos, nuestro know-how y nuestro aporte es justamente en hacer el análisis de resultados y traducir esos resultados en recomendaciones de mejora para los desarrolladores del sitio. Entonces dice, incluir los resultados y el análisis de los siguientes aspectos en el informe que vas a elaborar en la plantilla. Entonces esto también ya lo pueden ir cortando y pegando conforme abramos y hablemos y analicemos estos resultados, ¿no? Entonces, lo primero, verificar los enlaces rotos, cuáles son las páginas que tienen enlaces rotos y cuáles son esos enlaces que no se ha podido encontrar. Entonces, para ello, te vas a en SourceSite, te vas a la opción que dice Issues.
Y aquí tienes pestañas para cada una de las categorías de chequeo. Entonces, la primera, que ya que por default aparece abierta, es de donde están los errores generales y entre ellos los errores de los links rotos, ¿no? Entonces, aquí ya me vuelve a indicar en detalle qué pasó. Entonces, tengo links rotos y todas estas otras cosas sí está bien. No hubo problemas en la configuración de servidor, no hubo problemas en los scripts de ASP.NET ni de PHP y tampoco para los RFCs de Internet. Todo eso está bien en este sitio. Sin embargo, sí hay links rotos y nos piden que en el informe digamos en qué páginas y cuáles son esos links. Entonces, para eso, acá abajo tienes el detalle, ¿no? Entonces, está marcado en rojo porque se considera un problema grave y abriendo desde el triangulito expandes esta sección y aquí te aparece información y esto es estándar, ¿no? Vamos a ver en todas las categorías funciona de la misma manera. Entonces aquí lo primero que me va a aparecer es información general de qué significa este error y cómo lo puedes resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice así, para corregir esto va a depender de qué fue lo que pasó, ¿no? Puede ser que esté mal tipeado y entonces lo debes arreglar. Puede ser que la página destino ya haya sido movida y entonces debes actualizarlo. Puede ser que esa página ya no exista y por lo tanto debes de eliminar el link, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ya los que van a depurar, pues determinar cuál es el escenario y según eso corregir. Entonces, por un lado te va a explicar un poco más sobre el problema como tal, pero sobre todo te va a dar sugerencias de cómo solucionarlo. Y te va a dar la información que estábamos buscando para el reporte, ¿no? ¿Cuál es el broken link? Es esta imagen PNG. Que no existe, por eso está con error 404 not found. ¿Y dónde está siendo llamada esta imagen que no existe? En este archivo CSS. E incluso nos indica la línea, ¿no? Entonces, si le das clic en la línea, nos va a llevar a la sección del código exacta donde está la llamada a este enlace donde debería estar un archivo de imagen PNG y que no hay. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso habría que analizar qué pasó y corregir. Entonces, y así, si hubiera más, pues obviamente me aparecerían más problemas acá. Entonces, eso con respecto a los links rotos, cuestiones de servidores, cuestiones de PHP y ASP.NET. Vamos ahora a trabajar problemas de accesibilidad. Entonces, son los dos puntos siguientes. ¿Sí? Una pregunta en el informe, ¿qué hacemos? ¿Tomamos una captura o hacemos una tabla? Eso no lo entendí. Como quieras, pues como son tan poquitos en el caso del ejemplo, con una captura basta. Pero no solamente es la captura, sino también la explicación, o sea, el análisis. Entonces puedes coger ahorita la captura y debajo poner la explicación de que en este caso se requiere corregir el problema de que falta este archivo en particular, ¿no? Como este ejemplo es muy sencillo, no tiene mucho, pero si es que en el ejemplo que tú escoges, por ejemplo, en tu propio Poly Collaboration o si haces AEW, seguramente te van a salir más y ahí tal vez convenga más bien ya resumir en una tabla. Entonces, yo le había puesto tabla, pero si es muy corto puede ser una captura, no hay problema en eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Chévere. Entonces, de igual manera, vamos ahora a rellenar la parte de accesibilidad, ¿no? Entonces, para accesibilidad serían dos capturas o dos tablas, como tú quieras. Una para lo que es nivel A, que está marcado como rojo, y otra para nivel A, que es nivel AA, perdón, que está marcado como naranja. Recuerden que nosotros desconectamos el nivel AAA, que es el más exigente, por eso no nos va a salir, ¿no? Esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer de cada problema de accesibilidad? El nombre del problema, la explicación del problema, la norma que se incumple, pero no solamente el nombre general de la norma que es WCAG, sino la parte específica de la norma que está incumpliendo, que hace que salte este problema, y el listado de las páginas que tienen el problema. Entonces, agrupadas por primero nivel rojo y luego nivel naranja, que serían las prioridades para resolver, ¿no? Vas a querer primero resolver lo más grave, que en este caso es nivel A, y luego lo que le sigue, que en este caso es nivel AA. Entonces, como te imaginarás, regresando acá a la pantalla de Issues, lo que hay que hacer es ir a la segunda pestaña, que es la pestaña de accesibilidad.
Entonces aquí de una te aparece un resumen que lo puedes también capturar y poner en tu informe, en donde te aparece el WCAG 2.1, que es el que nos interesa, la sección 508 que les comentaba es la norma respectiva en Estados Unidos y las evaluaciones de los PDFs, ¿no? Que en este caso no dio ningún problema. Entonces fíjense en que en la columna que nos interesa, que es WCAG, porque está en nuestra normativa, hay errores de nivel A, por eso está en rojo, y hay errores de nivel AA, que es menos, que digamos que son menos importantes, o sea, que son menos graves, digámoslo así, que los de nivel A, ¿no? Pero igualmente necesitan ser resueltos. Porque los rojos significa que hay personas que no van a poder usar de hecho esa página por ese error, mientras que el AA significa que se va a volver difícil de usar para algunas personas. O sea, es usable pero difícil. En cambio, los rojos significa que de hecho no va a ser usable. Entonces, bajando, puedes ver el detalle, ¿no? En este caso, centrándonos en el nivel A, se han encontrado 3 problemas en 2 páginas distintas y están aquí. La primera, un control en un formulario HTML que no tiene un nombre accesible. Y aquí te indica exactamente qué parte de la norma WCAG se está incumpliendo, que es el F68. Y ese es el criterio específico que no se está cumpliendo. Y para saber más detalles, pues le expandes esta parte y te da una explicación de qué significa o qué implicaciones tiene, ¿no? Y cómo lo puedes resolver. Entonces, cómo puedes añadir un elemento label o cómo puedes poner el atributo title que podría reemplazar un label o cómo puedes usar ARIA y qué atributos de ARIA deberías usar. Entonces, te da algunas opciones para que tú veas cómo lo resuelves, ¿no? Y te avisa, obviamente, en qué página, que en este caso es la página inicial del sitio, la blaisdemo.com. Y así sucesivamente tenemos un problema de una imagen que no tiene el nombre accesible. Y entonces, perdonen que me fui de más. Ahí el análisis sería primero que la parte específica que está incumpliendo es la F65. Luego que lo que necesitas hacer para eliminar este defecto o este problema es añadir un atributo al en la descripción de la imagen. Y aquí te está dando, esto es bien importante para temas de accesibilidad, te está dando el impacto que esto tiene en distintos grupos de usuarios, ¿sí? Por ejemplo, si el usuario ciego está usando el screen reader que se llama NVDA, que es de Windows, pues va a tener, no va a poder accesar, no va a poder ver la imagen, entre comillas, si está usando JAWS en algunos de los navegadores, en Chrome, en Windows, tampoco va a poder ver, la imagen será ignorada. Bueno, en el Chrome 79 será una imagen sin etiqueta, en las demás será ignorada, es decir, será totalmente invisible para la persona. En VoiceOver de Macintosh, lo que te leerá es el nombre del archivo, dado que no tiene un texto alternativo, entonces el VoiceOver lo que opta es por decirte cómo se llama el archivo de la imagen, que tampoco puede ser muy útil. Y así, ¿no? Cada vector de pantalla puede tener otro comportamiento. Pero en todo caso, ninguno es el correcto, que sería decirme lo que contiene la imagen, ¿no? Es un paisaje, es una persona, es lo que sea, ¿no? Y eso se lo pone en la etiqueta alt. Ahora, ¿en dónde está ese problema? Está en esta página que se llama vacation.html y si vas a la línea, si vas acá tienes la línea específica. Entonces yo le di clic y me aparece acá abajo la línea específica en donde está la llamada pues con IMG a la imagen vacation.jpg sin nada. Entonces aquí es donde le falta el atributo de texto alternativo. Ahora, si lo hicieras manualmente también lo podrías encontrar, ¿no? Me voy a ir de una vez acá al navegador normal, a mi Chrome que estoy usando, me voy a ir a BlazeDemo y me voy a ir a la página del problema, que es la página Vacation.
Entonces aquí tenemos la página que se llama Vacation HTML, donde hay en efecto una imagen. Esta imagen es la que es totalmente invisible para la persona ciega. Entonces, si una persona ciega entra con VoiceOver o con NVDA o con JAWS a leer esta página con su screen reader, en unos casos no le va a leer nada, como que estuviera vacío. En otros casos le va a decir el nombre del JPG o del archivo como tal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también le podemos ver, obviamente, si le abrimos el código fuente de la página. Le voy a hacer más grande. Y buscas el etiqueta IMG que está acá abajo, ¿no? En la línea 45. Déjenme agrandarles. Bueno, en realidad debería abrir la lupa, pero ya nada. Entonces, aquí en la línea 45 está el problema, ¿no? Entonces, está la llamada a la imagen con el pad de dónde está. Y aquí es donde falta agregar el alt igual y entre comillas es una playa con una, no sé, con una silla o lo que sea, ¿no? Para que eso sea leído y la persona ciega lo pueda asimilar. Entonces, eso es lo que está básicamente pasando aquí. Entonces, claro, este error yo lo podría encontrar manualmente, como lo acabamos de hacer y analizar, pero ponte a pensar si tu sitio tiene cientos de páginas y miles de imágenes. Entonces, el tiempo que te va a tomar revisar una por una si tienen o no tienen textos alternativos. En cambio, SourceSite te va a dar rápidamente el listado, ¿no? Entonces, bueno, ese era el análisis del error número 2. Vamos a regresarnos acá. Y entonces el siguiente error en rojo es que nos está pidiendo remover el subrayado de los links, porque eso puede ser un problema para las personas que tienen daltonismo. Eso está rompiendo la norma F73 y como siempre si le abres te da alguna información adicional y te dice en qué página y en qué línea. Entonces, los 3 problemas de nivel A o rojo. De nivel AA, igualmente hay dos problemas. El uno rompe la norma en la parte 1.4.3 y el otro en la parte 2.4.5. El primero tiene que ver con los colores de fondo y colores de letra. No tiene suficiente contraste. Entonces, lo voy a abrir. Y aquí me está explicando, ¿no? Me dice, para algunos usuarios puede ser muy difícil leer un texto plomo sobre un fondo blanco, ¿sí? Entonces, lo que podrías hacer es tener un texto ya más oscuro sobre un fondo negro, por ejemplo, o un texto blanco sobre un fondo rojo, algo que contraste. De hecho, también tiene que ver con dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las letras son de tamaño 18, el contraste puede ser de 3 en relación fondo con letra. Si las letras son de otro tamaño, entonces el contraste tiene que ser mayor. Por ejemplo, el típico tamaño 12 que nosotros usamos, de acuerdo a la norma WCAG, requiere un contraste de 4.5. Y entonces eso no está pasando porque si te fijas acá abajo, en la línea 49 de este archivo BlazeDemo, hay el contraste 3.89 para un font, aquí está el font de 10.5. Entonces, el tamaño de la letra es 10.5. De acuerdo a la norma, el contraste de fondo y texto debería ser 4.5 y apenas llega a 3.9. Parece hilar muy fino, pero, y bueno, aquí puedes abrir la línea específica donde está. Como les decía, parece hilar muy fino, pero si tú eres una persona que usa lentes o que tiene cataratas o que tiene demasiada luminosidad en el ambiente, todos hemos tratado de ver una pantalla cuando hay mucha luz, eso se vuelve imposible, ¿no? Y aquí está la página exacta, que es la página inicial, la página de BlazeDemo. Entonces, nuevamente me voy a ir acá para chequear en mi navegador normal y el problema es justamente aquí. Si ustedes se fijan en la parte que dice chequee nuestro destino de la semana, se les ocurrió usar un color medio celeste. Bueno, cuando me pongo encima cambia un color mejor,
pero se les ocurrió usar un color celeste sobre un color blanco y esto no tiene suficiente contraste. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los diseñadores, los desarrolladores de páginas web, sean aplicativos o en sitios web? Pues al escoger los colores, tener cuidado de que los contrastes entre fondo y letras sean lo suficientemente diferentes dependiendo del tamaño de la letra. Mientras más pequeño es el tamaño de la letra, mayor tiene que ser el contraste. ¿Sí? En este caso es una letra chiquitita, bueno, comparado con las otras, ¿no? Y el contraste es demasiado bajo. Y ese es el análisis que tú haces en función de lo que la herramienta provee, ¿no? Entonces vamos a continuar. El siguiente error dice, falta un mapa de sitio o una tabla de contenidos. Eso rompe la regla 245. Y nuevamente si le expandes, pues aquí te dice que todo sitio debería tener un sitemap o algo equivalente, y eso obviamente no es el caso del Blaze Demo, lo marca en la línea 1 porque debería estar al inicio, ¿no? Entonces, efectivamente, si te vas acá y te fijas, no hay un mapa de sitio. Entonces, aquí hay una opcioncita que me parece que me permite loguearme. Ahorita ni siquiera se abrió. Hay una opción que me permite ir a una página de home, que es justamente esa, ha sido el logueo. Y hay otra opción que me permite ir a esta página que se queda aquí mismo y nada más. Entonces ya el resto de la interfaz ya solo es la búsqueda de los vuelos y aquí ni siquiera hace nada, de hecho, pero no hay un mapa de sitio, ¿no? Entonces yo no sé si este sitio tiene 2 páginas o 2000 o 20,000. Entonces, eso es lo que se está quejando, eso es lo que está planteando. No es una cosa tan grave, sin embargo, sí puede afectar. ¿Por qué razón? Porque quien es ciego se basa en el mapa de sitio para poder navegar, porque a través del screen reader tú puedes navegar el mapa del sitio y accesar de manera más rápida a la página específica que necesitas. Como no hay mapa de sitio, la navegación tiene que ser, como yo acabo de hacer, visual, ¿no? Voy leyendo y voy buscando, pero cuando eres ciego, pues primero no puedes leer y segundo no puedes apuntar con el ratón. Entonces, lo único que te queda para poder hacer una navegación rápida es un mapa de sitio. Y esa es la razón por la que se pide. Y bueno, entonces eso serían los errores de accesibilidad. Vamos a seguir avanzando y a ver qué más nos pide en la siguiente parte. La siguiente parte son compatibilidades con navegadores. Al final de revisar todo, pues vamos a hacer un alto para que ustedes me cuenten cuál fue digamos, la parte que más les llamó la atención o que les pareció más útil o más interesante de todo lo que la herramienta hace. Así es que vayan tomando nota mental y vayan escogiendo cuál es su feature favorito del SourceSite. El siguiente asunto es problemas de compatibilidad con navegadores. Entonces, nuevamente hay varias prioridades. De hecho, aquí son 3 niveles, ¿no? Prioridad 1 en color rojo. Prioridad 1 color rojo significaría un problema crítico. Prioridad 2, que está marcado como una naranja a 3/4, significa una prioridad mayor, o mejor dicho, un problema mayor. Y prioridad 3, que se marca como una naranja a la mitad, significa un problema menor. De todas maneras, problema, ¿no? Entonces, rojo crítico, 3/4 mayor y un medio menor. Entonces, de los 3 vamos a reportar y hacer el análisis indicando de cada problema cuál es el nombre del problema, la explicación que tiene, para qué navegadores está este problema y obviamente las páginas que tienen el problema de navegación. Entonces veamos qué hizo la herramienta, ¿no? Entonces, como siempre, avanzamos al siguiente pestaña que se llama compatibilidad. La abrimos y aquí tenemos el resumen. Entonces, la herramienta analiza los siguientes navegadores: Internet Explorer, la versión 11, Edge, la versión 88, Firefox, la 84, Safari, la 14, Opera 73, Chrome, la versión 88, el navegador de iOS por encima de la versión 13 y el navegador de Android por encima del 88. Estos son los navegadores y las versiones que al momento tiene implementada la herramienta SourceSite que estamos utilizando. Y fíjense en la columna de cuestiones críticas, ¿no? Casi todos
excepto el Firefox, tienen problemas críticos, o más bien dicho, para casi todos los navegadores, este sitio que estamos analizando tiene problemas críticos. Con el que mejor funciona, por lo visto, es con Firefox, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen las típicas notitas que te ponen ahí abajo que te dicen véalo mejor o véalo de preferencia con Firefox, ¿sí? Es porque al correr esto tú ya sabes dónde funciona mejor. Pero si te pones a pensar de nuestro lado como desarrolladores y gente de calidad, en realidad lo que tenemos que hacer es desaparecer estos rojos, no obligarle al usuario a usar un navegador específico donde nuestro sitio funciona mejor. Entonces, por eso hay que hacer el análisis de qué pasa, por qué estos rojos y pues cómo lo resolvemos, ¿no? También hay problemas mayores para Internet Explorer, ningún problema para Firefox y problemas menores para Firefox y para Safari. Entonces, como nos pide de los 3 niveles, vamos a hacer la revisión, ¿no? Entonces, prioridad 1, hay el mismo problema en 2 páginas, afecta a Edge, Internet Explorer, Chrome, Android, Firefox, Safari, Opera y para los iPhone, es decir, afecta prácticamente a todos en general, ¿no? Y entonces lo que dice es que la mayoría de browsers o navegadores despliegan un warning de seguridad, ¿no? Y entonces aquí te está explicando un poco cómo es el razonamiento que tienen algunos de ellos, el Internet Explorer 8, el Firefox, cómo es la opción por default, qué es lo que deberías hacer para evitar este problema y las páginas y las líneas dentro de esas páginas donde está el problema. Tenemos en la página principal y en la página de Vacation. En ambos tenemos este problema de nivel crítico, ¿no? Luego, en el nivel intermedio, que es 3/4, es un problema de CSS. Se está utilizando una propiedad que no tiene soporte en este caso en Internet Explorer. Entonces ahí algo chueco, algo raro va a pasar cuando navegues con Internet Explorer por ese CSS y este es el archivo específico en donde está el problema y es bastante repetido, ¿no? Aquí están algunas de las líneas y los 3 puntitos significa que son más, en la línea 1410, en la 1577, etcétera, etcétera. Entonces repetitivamente se está utilizando esta propiedad filter en este CS, en este estilo, que no es soportado por el Internet Explorer. Entonces ese es un problema medio feo, ¿no? Habría que eliminar esa propiedad, buscar un workaround, buscar una manera de resolver. Y en el punto 3, de la misma manera, te indica para cada uno el nombre, cuáles son los navegadores involucrados y si le abres, pues, cómo solventar y cuál página es. Entonces, es otra vez un problema de estilo. Esta propiedad de CSS que se llama Orphans también es un problema en la página de estilo para Firefox y para Safari. Y aquí está la línea donde está siendo usado. Esta propiedad también es un problema porque no está soportado ciertos valores para Firefox específicamente, ¿no? Entonces existe la propiedad, pero no con los parámetros, digámoslo así, que se están utilizando, que sí funciona en otros navegadores, no en Firefox. Y la propiedad Widows igualmente no existe en Firefox y en Safari y está siendo utilizada en el CSS en la línea 67. En definitiva, nuestro CSS es un CSS no compatible por varias razones con varios navegadores. Entonces es una pésima práctica de programación haberlo usado porque restringes la compatibilidad de tu sitio o de tu aplicación web con distintos navegadores. Aquí la pregunta del millón es el Poly Collaboration que ustedes construyeron, ¿cómo le va con navegadores, no? Por un lado. Y por otro lado, nuevamente reflexionar en el tema de las ventajas que tiene el uso de automatización o de herramientas automatizadas de pruebas en nuestra área, ¿no? Porque imagínate, para yo poder hacer estas pruebas nada más aquí están 2, 4, 6, 8 distintos tipos de navegadores que además no son todos los que existen, ¿no es cierto? A mano, la cantidad de tiempo y o personal y por ende dinero que necesitarías. Entonces, hacer las pruebas a mano resulta muchas veces en un mayor esfuerzo que hacerlas automatizadamente. Sobre todo si luego se tiene que hacer pruebas de regresión, es decir, volver a repetir todo cuando se hacen cambios.
Entonces, por eso es que la tendencia es a automatizar lo que se pueda automatizar, porque a la final costo-beneficio, aunque esa es la inversión inicial de la licencia de la herramienta y de la capacitación de las personas que van a administrar y usar la herramienta, te resulta más fácil que hacer todo, seguir haciendo todo a mano. Entonces, bueno, eso, la compatibilidad de navegadores. Veamos qué más hay. Vamos ahora sí a hablar de los motores de búsqueda, de los SEOs, ¿no? De igual manera, para motores de búsqueda vamos a trabajar en los 3 niveles, la prioridad roja, la naranja 3/4 y la naranja 1/2. Y para cada problema de optimización de búsquedas, de SEO, de Search Engine Optimization, vamos a indicar el nombre, la explicación del problema, qué motores de búsqueda son afectados o involucrados y qué páginas son las que tienen los problemas. Entonces, siguiente pestaña, la que dice Search. Igual nos aparece primero la información de cuáles son los motores de búsqueda que trabajan con SourceSite. Entonces, trabaja con el motor de Google, con el que se llama Bing, con el motor de Yahoo. Trabaja también compatibilidad con la funcionalidad de robots.txt, que es la que justamente te permite desde el lado del que desarrolla, si utilizas robots.txt, te permite evitar que crawlers, como el mismo SourceSite o otros maliciosos, puedan accesar a tu sitio y rebuscarlo, ¿no? Y en general, las mejores prácticas de búsqueda. Entonces, para los 3 últimos no tenemos ningún problema. Sin embargo, sí hay problemas para el motor de Google y para el motor de Bing. Hay violaciones o no conformidades con las guías que establecen estos 2 motores. Ahora, ¿eso en qué nos importa? ¿Por qué nos afecta? Pues porque si no cumples con las guías del motor de Google, simplemente no entras dentro del esquema de Google para poder ascender el momento que alguien hace una búsqueda, ¿no? Entonces, el momento que alguien busque sitios para comprar pasajes, Blaze Demo no va a salir entre los primeros porque no está cumpliendo o no está jugando con las reglas del motor de Google. Entonces, si tú quieres tener mayor visibilidad en las búsquedas de navegador de Google, pues te conviene resolver esos problemas, ¿no? Entonces, veamos. Aquí está 2 problemas en 2 páginas. El problema involucra a Google y a Bing. Y el problema es otra vez lo del mapa de sitio. ¿Sí? Entonces, otra vez nos está indicando que sin un mapa de sitio, los web crawlers no van a poder hacer su trabajo y en los motores de búsqueda también, al igual que SourceSite, son crawlers, ¿no? Entonces, crawlers que van rebuscando dentro del sitio para ir indexando términos de búsqueda y poder luego reportarlos cuando los usuarios hagan búsquedas, ¿no? Y aquí seguramente me indica la página principal y la línea 1, porque ahí es donde debería aparecer el mapa de sitio. Entonces ya estamos viendo 2 usos importantes del mapa de sitio. Uno, para que los usuarios de screen readers puedan navegar rápidamente el sitio, porque no lo pueden ver y porque no pueden usar un ratón. Y 2, porque los motores de búsqueda, si tú te pones a pensar, son también como usuarios ciegos. Los motores de búsqueda solo ven textos, ¿sí? Entonces necesitan el mapa de sitio para poder saber cuál es la estructura de este sitio y poder igualmente que los usuarios ciegos navegarlo. Entonces, eso es lo que nos está indicando ahí. Y luego, este es un error súper craso y Bing lo detecta. No existe una etiqueta H1. H1 es el heading principal y por ahí es donde empieza el recorrido, tanto el screen reader como el motor de búsqueda, porque en algunas, o sea, de cierta manera actúan similar, ¿no? El motor de búsqueda y el screen reader del usuario ciego. Entonces empiezan por el heading 1, que es el título principal. Y resulta que en la página Vacation HTML no existe ese heading 1, entonces hay que añadirlo. ¿Sí? Para poder describir, como ustedes ven, el contenido principal de la página. Entonces tienes que decir, esta página sirve para tal cosa y poner un H1 para que sea visible. Eso nos está pidiendo. Y eso es básicamente los 2 errores que tenemos en la parte de motores de optimización de los motores de búsqueda. Sigamos. Entonces, ahora vamos a normas generales de W3C. De igual manera, vamos a dividirlas para poder luego priorizar el trabajo de
de mejoramiento de tu aplicación web en prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Y vamos a indicar el nombre del problema, su explicación, qué normas se estén cumpliendo y las páginas que tienen el problema. Básicamente dos cosas principales, chequeo de HTML y chequeo de CSS, si no me equivoco. Veamos. Entonces vamos a la pestaña estándares, ya nos falta solamente esta y la de usabilidad. Y nuevamente, directamente al inicio nos indica que con la X, que no está, que estén cumpliendo con algunas de las prácticas solicitadas por W3C en temas de HTML. Algunas páginas fallaron y lo propio para CSS también. Lo que estamos bien es que no estamos usando ninguna feature de precado. Entonces, en eso no tenemos problemas. Y revisemos, son 5 problemas en 4 páginas de color rojo. El primero es un problema de HTML5. Otra vez nos reporta lo que ya nos reportó la parte de accesibilidad. Hay una imagen que no tiene un texto alternativo. Entonces, eso está también normado aquí en las normas generales de W3C. Y lo demás son temas de estilo, validaciones de CSS. Entonces, un tema de color, un tema de valores inválidos en una propiedad, que nuevamente ya sabemos qué es lo que nos estaba reportando en la parte de compatibilidad de navegadores. Aquí, en cambio, se está poniendo demasiados parámetros dentro de una propiedad CSS. Y bueno, podríamos abrir y ver dónde no. Entonces, aquí nos está indicando cuál es la propiedad específica donde está pasando esto y los valores que son permitidos, que son estos de acá. Y aquí están todas las líneas en las cuales se está usando mal la propiedad, de acuerdo a los parámetros que actualmente permite esa propiedad CSS, ¿no? Esto puede suceder también por temas de que va cambiando, ¿no? Las cosas y las páginas antiguas pues se van quedando obsoletas y van arrastrando ese tipo digamos, de problemas. Y todo esto va obviamente disminuyendo la calidad del sitio o del aplicativo web que estamos analizando. Y finalmente, con esto vamos terminando la revisión detallada de lo que hace la herramienta. Tenemos los temas de usabilidad, ¿no? Entonces, para la usabilidad, el SourceSide utiliza la norma usability.gov. Esta es una norma gov con B pequeña porque es de government. Esta es una norma de Estados Unidos. De hecho, es de uso obligatorio para los portales web y las aplicaciones web en Estados Unidos. Pero como es la más conocida y la más extendida su uso a nivel mundial, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, prácticamente ya se está convirtiendo en estándar de la industria global, ¿no? Entonces, todos debemos intentar cumplir o estar conformes con usability.gov. Entonces, SourceSide nos da viendo igualmente la prioridad 1, issues críticos, prioridad 2, issues mayores y prioridad 3, issues menores en temas de usabilidad, comparado con lo que solicita las guías de usabilidad de usability.gov. Entonces, de cada problema tenemos que indicar nombre, la explicación, las normas involucradas y las páginas involucradas. Aquí tal vez una reflexión que quisiera hacerles a ustedes es que cuando tú escribes el análisis no es por rellenar o no es porque, o sea, toca poner algo como análisis para no solo poner capturas. Tienes que pensar que este análisis que tú escribes primero viene de tu know-how, ¿no? Es decir, tú has tenido que estudiar temas de normas, de criterios de calidad, aprender a usar la herramienta, ver dónde buscar los resultados para poder hacer este análisis, ¿no? Entonces es un análisis técnico por un lado. Y por otro lado, como gente de calidad, nosotros estamos en la obligación de darle todas las pistas posibles a toda la información que tengamos disponible a las personas que van a depurar el sitio o que van a hacer el siguiente sprint, si es que estás en desarrollo, ¿no? O que van a hacer el mantenimiento si estás en operación. Porque justamente eso es nuestro trabajo, ¿no? Darles todo el insumo que podamos, mientras más mejor, mientras más detallado mejor, para que ellos puedan proceder a realizar los cambios y implementar las mejoras o eliminar los defectos.
¿sí? Entonces es nuestra obligación hacer un análisis detallado, consciente de todas las cosas que encontremos, ¿no? Sea con herramientas o a mano o con pruebas de unitarias que hacemos nosotros mismos o con pruebas que hacemos con la ayuda y la observación a los usuarios finales interactuando con el sistema. Y es un trabajo muy bonito porque piensa que si tú no lo haces, probablemente nadie lo va a hacer. Y eso significa que ese aplicativo, ese portal web, ese software va a seguir estando ahí con esas falencias, ¿no? Entonces, por eso les pido que ahora que vamos a hacer la evaluación de nuestros productos de proyecto, lo hagamos desde ese sentido, ¿no? Poniéndonos realmente el sombrero de gente de calidad y haciendo nuestro trabajo a nuestro mejor saber y entender por el objetivo común que todos tenemos, que es elevar la calidad de ese producto. Y entonces, bueno, con ese llamado a la conciencia voy a pasar a la última pestaña y ahí sí voy a abrir el micrófono para conversar un poquito. Entonces, la pestaña última es la de usabilidad. Entonces aquí nos muestra problemas de usabilidad que se puede tener. Efectivamente hay problemas de incumplimiento o violación de las guías de usability.gov y también hay problemas de violación o incumplimiento de las guías de mejores prácticas de la W3C. Donde sí todo estuvo bien fue en el nivel de dificultad de lectura. ¿Se acuerdan que incluso le dejamos a nivel de universitario? Sin embargo, pues el sitio no tiene ningún problema en ese sentido. Entonces, veamos cuántos problemas son, dónde están y a qué guía están incumpliendo. Entonces, no hay problemas rojos, eso es bueno. Solo hay problemas 3/4, o sea, mayores, y problemas 1/2, o sea, menores. E incluso uno de prioridad 4, que es un problema de baja criticidad, pero problema al fin, ¿no? Entonces, veamos los problemas, prioridad 1, 0, prioridad 2 son 3 en 3 páginas. El primero rompe la regla 10.4 de usability.gov y lo que dice es que hay texto subrayado que la persona podría querer cliquear pensando que es un enlace roto, pero en realidad le subrayaron por gusto según esto o habría que revisar, ¿no? Entonces aquí te está indicando por qué no es conveniente subrayar ni hacer highlight de texto, porque le confunde a algunos usuarios, ¿no? Que tratan de hacer un link. Y aquí está en un CSS y aquí está la línea específica donde está ese texto subrayado. Luego, el siguiente problema de usabilidad es los atributos de alto y de ancho de una imagen. Porque con la imagen, cuando la imagen se cargue, eso va a causar problemas de posicionamiento y de tamaño, ¿no? La norma que se está incumpliendo es la 14.3 de Usability y también una mejor práctica de W3C. Entonces, lo que tienes que hacer es añadir más bien estos atributos, ¿sí? No es que están mal puestos, no están puestos. Entonces, como no hay los atributos de ancho y de alto, pues ahí va a pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sería bueno añadirlos, aunque sea en modo auto, ¿no? Entonces, el modo auto le indica que lo haga como él mejor lo considere, acorde al tamaño de la interfaz en donde va a desplegar. Son temas de responsiveness, ¿no? Entonces, hay que tratar de poner el width y el height, aunque sea en automático o en 100%. Y eso está mal en Vacation. Línea 45. Y finalmente, proveer una opción de búsqueda en cada página, ¿no? Eso rompe la norma 17.4, la guía 17.4 de usability.gov. Entonces y ya lo hemos, y lo hemos visto por nuestra propia experiencia, que uno siempre espera encontrar una opción de búsqueda en un sitio web, ¿no? Si nos regresamos al Blaze Demo, le falta, ¿no? Aquí es donde debería estar el cuadradito que a mí me permite hacer la búsqueda. Por ejemplo, si yo me voy a Amazon.com, que se supone que es un sitio que debería ser usable, está aquí, ¿no? Con la lupita respectiva. Si yo me voy a mercadolibre.com, por ejemplo,
mercadolibre.com.es, aquí está, ¿no? Y está siempre más o menos en el mismo lugar, que es en la parte superior, en la barra de herramientas. Usa el icono universal de la lupa y es un espacio donde yo puedo digitar, ¿sí? Entonces lo hace Mercado Libre, lo hace Amazon, no lo hace Blaze Demo. Entonces ese es un problema de usabilidad, porque ya esa es un estándar casi que existe, y por eso es una guía establecida en usability.gov, que todo sitio web de contenido, de rico en contenido, debe tener una opción de búsqueda. Y claro, me está protestando para esta página y para esta otra, que es donde falta. Eso. Luego, en la prioridad 3, que se supone que son problemas menores, quiero llamar la atención a ustedes a este problema. Rompe la norma 11.8. Y para empezar, ya el hecho que rompa una norma ya es para alzar alarmas, ¿no? Entonces, pueda que a ti no te parezca tan importante, o seguramente al que desarrolló tampoco, puede que haya sido por ignorancia o desconocimiento, pero en todo caso, si es parte de una norma y tiene un nombre asociado, en este caso el nombre 11.8 de usability.gov, debe ser por alguna razón, ¿no? Entonces, fíjate que el problema es que lo que se recomienda es usar como mínimo fonts de 12 puntos en todas las páginas web. Y aquí viene la explicación. Dice, para usuarios que tienen más edad, que tienen 65 años o más, sería mejor utilizar al menos 14 puntos. ¿Sí? Entonces está investigado y demostrado que con este problema de presbicia que empieza desde los 50 y conforme avanza la edad se sigue aumentando, pues las personas adultos mayores necesitan tamaños de letra más grandes, ¿no? Ahora tú me vas a decir, pero si quiere puede agrandarle, ¿no? Pero ya hacer un zoom out, un zoom in, ya es una carga cognitiva extra para el usuario. ¿Qué tal si más bien por default los sitios ya vienen en un tamaño adecuado, ¿no? Entonces, para personas mayores, incluso 14 puntos. Sin embargo, la norma común para todas las personas es 12 puntos. Entonces, de aquí te está dando algunos ejemplos de tamaños que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, este tamaño de 11 puntos. Me dicen dónde está. Está en el Cascada y está en un montón de páginas. Entonces, nos vamos a ir a una de ellas solamente para ver. Y aquí tengo que en efecto, en esta de acá está, bueno, en esta en realidad está poniendo 14 puntos según lo que nos acaba de mostrar. Pero seguramente hay otras que tienen menos de 14 puntos, como la que vimos hace un rato, ¿no? La que era, no sé si era 10.5 y además estaba en un color muy claro. Entonces, la moraleja es en esta parte de usabilidad que debes cuidar que utilizar fonts de 12 o más. Creo que a todos nos ha pasado que algún rato nos hemos encontrado con una interfaz que tenía las letras tan chiquititas que se volvía problemático la lectura de ese texto. Y hasta ahí donde llega la herramienta, tiene otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, te presenta un summary, no, perdón, te presenta ¿dónde está? Aquí en Pages, me parece, te presenta ¿dónde está? Se me perdió ahorita la opción, te presenta, bueno, tiene unas opciones donde te presenta unos grafiquitos adicionales de ese que vimos. Creo que es este, What Was Tested, ¿no? El mapa del sitio, este de acá. Por ejemplo, aquí te presenta de manera gráfica cuáles son las páginas que revisó y cuáles fueron los rojos y los amarillos. Por ejemplo, aquí está Blaze Demo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como este es un sitio chiquito, pues no se ve mucho, pero ya cuando tú le corras con un sitio más grande, pues vas a tener más información. Y eso básicamente, entonces voy a dejar de compartir para escuchar, primero si tienen alguna pregunta con respecto hasta aquí del laboratorio. Todavía nos falta ver un par de cosas más para el informe, ¿no? Pero hasta aquí en cuanto al uso de la herramienta, los resultados y cómo hacer el análisis, no sé si hay alguna pregunta. Pueden abrir micrófono o pueden alzar la manito, como quieran. Ok, entonces asumo que todo está claro.
Y más bien entonces voy a preguntarles a ustedes, quisiera saber sus opiniones con respecto a primero a la herramienta, ¿no? La primera pregunta sería si es que habías utilizado o tenido conocimiento antes de hoy de esta herramienta. Segundo, ¿cuál de las funcionalidades que hemos visto hoy o que tú conoces de la herramienta es la que te parece como más interesante, como más útil? Eh, y tercero, ¿cuál sería a futuro digamos, tu posición frente a esta herramienta o herramientas de este tipo, desde la perspectiva de la utilidad que pueden tener para ti como desarrollador o como tester? Entonces, ya fueron muchas preguntas, pero veamos. Mahatma, compártenos tu opinión. ¿Qué parece? En sí, la herramienta me parece interesante, como decir, por lo que puedo ver, evalúa varias cosas en sí del sitio y básicamente puede dar a uno una retroalimentación con la que sepa qué es lo que a uno le está haciendo falta, más que nada en las cosas que debería implementar o pensando en qué cosas no estén cumpliendo de manera correcta. Ujú. ¿Ya habías usado antes esta herramienta? No, no, nunca. Chévere. ¿Y cuál de las opciones que ahorita le acabamos de ver te llama más la atención? Estaría tal vez entre la accesibilidad y la compatibilidad, básicamente porque diría, a veces uno cree cuando está desarrollando esto que va a funcionar en cualquier navegador alguna cosa, pero sí en la compatibilidad se vio que existen algunos cuantos errores en cuanto a los navegadores. Y también la accesibilidad, que a veces aún es difícil, o sea, cree que ya se ve bien la página, cree que sí se puede entender todo, pero obviamente es que uno no tiene esa perspectiva de cómo decir las personas que podrían tener ciertos problemas al momento de usar el sitio web. Correcto, por eso es que no es una cuestión de fe, ¿no? No es una cuestión de creer que lo estoy haciendo bien o creer que se ve bonito o creer que es fácil de usar, ¿no? Entonces, nos ayudan las herramientas, pero sobre todo nos ayudan las pruebas con usuarios finales. Ahí es cuando realmente tú tienes digamos, la confirmación de verdad, de que tu sitio sí, por ejemplo, es usable para alguien que es ciego, porque una persona ciega se pone a usar y lo puede hacer, ¿no? O en general con cualquier tipo de usuarios. Tú crees que hiciste un juego para preescolares que no saben escribir todavía y crees que lo hiciste bien, pero la prueba de fuego es cuando pones niñitos de 3 años, 4 años a utilizar tu juego educativo y lo pueden usar a pesar de que no saben leer. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba final, pero obviamente no vamos a querer que un sitio llegue al usuario final, ni siquiera en pruebas, peor en producción, antes de nosotros haber hecho todo lo posible por eliminar estos defectos de calidad. Y por eso es importante que desde el diseño, desde la concepción del producto, su diseño, su desarrollo y sobre todo sus pruebas, abarquemos en la mayor cantidad, ¿no? Entonces no puedo yo hacer un acto de fe. De hecho, debemos actuar con escepticismo, ¿no? Cuando yo recibo un producto para analizar su calidad, como ahorita ustedes están auto entregándose el poly collaboration que construyeron, yo lo recibo de la manera más escéptica posible, ¿no? Entonces parto del hecho de que mi función es encontrar la mayor cantidad de defectos o o cuestiones que se pueden mejorar en ese producto para beneficio de los usuarios que lo van a utilizar cuando entra a producción. Ese es nuestro mindset, esa debe ser nuestra manera de pensar como testers, como gente de calidad y también como desarrolladores, ¿no? Entonces, por ahí va un poco lo que vamos a estudiar el resto de este semestre en en la última parte, que es la parte de ingeniería de pruebas de software. Escuchémosle a, ¿quién será? A César León, asimismo, ¿cuál ha sido tu experiencia previa con esta herramienta? ¿Qué te pareció? ¿Qué función te pareció más interesante? Bien, buenas tardes. Realmente no he tenido ninguna experiencia con esta herramienta o alguna parecida, entonces es algo nuevo para mí y realmente me pareció muy interesante y muy útil. Respecto a las características que me parecieron más importantes, serían la parte de errores y de accesibilidad. Más que todo en la parte de errores, por esto de los link is broken.
this link is broken, dependiendo Ujú. de qué link está, o sea, no funciona bien, porque creo que, supongamos, si hacemos alguna aplicación y utilizamos otros recursos de otras, o sea, otros De sitios, terceros. otras, Ujú. ajá, exacto, uno puede más o menos ya hacer, dependiendo del mantenimiento continuo que se le dé, saber qué links están rotos y cómo solucionarlos y mantenerle adecuadamente nuestra aplicación. Eso para mí es muy importante. Y respecto a la accesibilidad también, ya que uno siempre debe mantener todas las funcionalidades, o sea, proveer todas las funcionalidades que ofrecemos a nuestros usuarios finales. Entonces, esas dos serían para mí las más importantes. Chévere, gracias. En efecto, no hay nada más molestoso como usuario final, que tú encuentres un link que dices, ah, qué chévere, aquí me puedo descargar ese PDF que necesitaba o este link me lleva al tema que yo quería y tú le das clic y ¡paz! Te aparece not found. ¿No? Entonces uno dice, entonces ¿cuál es la percepción de calidad con la que se va de tu sitio ese usuario final? Sumamente baja, ¿no? Y claro, es muy difícil mantener manualmente ese control de que todos los enlaces que tú estás referenciando en tu portal web estén activos, ¿no? Porque eso es muy dinámico y no depende de ti, son enlaces de terceros. Pero si tú tienes, por ejemplo, configurado SourceSide para que todas las noches, por decir algo, automáticamente te haga el chequeo de links rotos y te mande el reporte, entonces puedes hacerlo de una manera mucho más efectiva, es decir, ya se vuelve factible mantener esta limpieza, digámoslo así, de enlaces dentro de tu producto y por lo tanto evitar que caigamos en esos escenarios de baja percepción de calidad. Y con razón, ¿no? Porque sí es muy, muy molesto que existan links que ya hace rato que ya no son válidos. Y bueno, quisiera escuchar una última opinión, si es que alguien quiere voluntariamente dar su reflexión con respecto a la herramienta, las funcionalidades que tiene. Como ustedes ven, es sumamente fácil de usar y obviamente tenemos que seguir estudiando normas y viendo también la parte ya técnica de cómo resolver lo que las normas piden, ¿no? Siempre pensando que si algo llega a la categoría de norma, guía, mejor práctica, es porque ha pasado por un proceso largo, a veces de decenas de años de madurez del concepto o de la guía o de la regla para que se presente como tal, ¿no? Entonces, sí debemos aprovechar ese know-how que vienen en los estándares, pues eh, para mejorar nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, de los requerimientos no funcionales o requerimientos de calidad que debe tener todo producto de software. Entonces, como veo que nadie se anima, le voy a pedir a Andrés que nos des una opinión final. Asimismo, sobre tu experiencia previa con la herramienta, las funcionalidades que le has visto, la proyección que tú le ves en tu vida profesional futura, no necesariamente a SourceSide, sino en general a herramientas de este tipo que te ayudan a analizar temas de calidad en el software. Bueno, yo por mi parte había escuchado de herramientas que sí lo ayudan a evaluar diferentes sistemas. Este solo es para la parte web, ¿no? O sea, no, Puedes porque usarlo asumo en que también para, aplicaciones también. Ajá, o sea, es para web, aplicaciones o sitios o portales, así es. Ujú. sí, porque pues, he visto, por ejemplo, estaba en la clase de juegos y así también decía que era otro tema totalmente diferente para analizar la calidad, la usabilidad y accesibilidad en videojuegos. De ahí la parte que me llamó bastante la atención es esto de analizar las partes técnicas de los elementos del HTML, parte de usabilidad y accesibilidad, para ver que se cumplan ciertos estándares, porque ha sido un proceso larguísimo, parece, de lo que veo poder adaptar al final, porque uno hace que la página se vea bonita, que sea usable, que cumpla los estándares, la parte psicológica, pero ya después, en la parte técnica, uno se da cuenta que ha cometido falencias y tiene que corregir. Y por eso me parece bastante importante para después en un futuro ya como profesional analizar que sea un producto usable y accesible. Claro, las dos cosas que tú dijiste súper básicas, ¿no? Efectivamente es muy costoso corregir algo que ya está hecho, ¿no? No solamente en software, sino ponte a pensar una casa, ¿no? Entonces ya
el arquitecto ya te hizo la casa, ya te entrega las llaves, vos entras a vivir y te das cuenta que no te ha puesto la ventana que querías en la sala, ¿no? Y entonces, claro que se puede poner esa ventana, ¿no? Pero imagínate lo que es derrumbar la pared que ya está como enlosada, pintada, que ya le pusiste el cuadro y todo se te va a ensuciar y a lo mejor eso va a afectar la estructura, a lo mejor ya ni se puede hacer, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, arreglar algo que ya está construido siempre va a ser más costoso que tú hubieras revisado el plano, ¿no? Y en papel le hubieras dicho, oye, pero yo te pedí una ventana de este porte en este lugar y no la veo en el plano. Entonces ahí era mucho más fácil que él diga, cierto, me olvidé de ese requerimiento, no, ya corrijo el plano y obviamente desde inicio se va a construir ese espacio con la ventana pedida. Entonces nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, ya una vez que le entregaste, ya hiciste el código, ya le hiciste las pruebas, ya está deployado. Y ahora resulta que falta esa funcionalidad. Entonces, siempre se puede regresar y ponerla, pero el costo es demasiado elevado. Entonces, estas pruebas hay que tratar de hacerlas no en control de calidad, sino en aseguramiento de la calidad, para que antes o lo más antes posible, si es que hubo alguna omisión, se corrija, ¿no? Y si hubo algún error, nos demos cuenta de ese defecto insertado por culpa de ese error para asimismo corregir. Entonces, esa es como una de las grandes moralejas, e incluso doctor Laporte nos mostraba, ¿no? Cómo va cambiando el valor que te cuesta la corrección conforme va pasando más tiempo. Entonces, mientras más tiempo pase, más costoso va a ser. Y con respecto a aplicaciones de dominio específico, en efecto, en el área de juegos, por ejemplo, hay heurísticas propias para temas de usabilidad en juegos, ¿no? Que deben ser aplicadas y pues no me he puesto a pensar si habrá herramientas específicas, herramientas más bien dicho de calidad para software de dominio específico. Probablemente debe haber. Pero sí, claro, como es un dominio especial para usuarios que tienen una actividad puntual, como por ejemplo el gaming, vas a tener que hilar fino en cierto tipo de interacciones que suceden más en este tipo de software que las genéricas, ¿no? Sin embargo, las genéricas también aplican temas como el contraste de colores, como el tamaño de los tipos de las letras. O sea, cuando juegas, yo no sé no sé nada mismo de juegos, pero sí he visto que cuando juegas y a veces hay diálogos o comentarios, te aparecen unas letras chiquititas que se van casi al rato que se ponen, ¿no? Y yo personalmente ya no avanzo a leer o a ver a veces, ¿no? Entonces, esos son temas de usabilidad genéricos que aplican a todo tipo de aplicaciones, pero obviamente ya cuando vas a dominios específicos, lo que harás es aumentar cosas adicionales que competen específicamente ese dominio y ese tipo de usuarios. Otro dominio es, por ejemplo, software educativo, ¿no? Entonces ahí también habrá que aumentar ciertas reglas de usabilidad, de accesibilidad, incluso de seguridad, por ejemplo, en el dominio financiero bancario, ¿no? Habrá que aumentar asimismo reglas de seguridad específicas para el tipo de información que se maneja y el tipo de interacción que se tiene entre usuario y ese software de dominio específico. Y todos esos son temas de tesis, es decir, tú puedes armar un tema específico de, bueno, cuáles serían las mejores prácticas de usabilidad para juegos en línea, por ejemplo, o para software educativo para niños preescolares, por ejemplo. Entonces puedes ya enfocarte específicamente a pensar en temas de calidad para usuarios específicos o para dominios específicos. Esa es un área amplísima de trabajo que puede ser, como digo, motivo incluso de un tema de tesis y es motivo de organizaciones que se dedican exclusivamente a hacer ese tipo de cosas. Bueno, voy a regresar entonces al aula para ver la última partecita que nos falta del laboratorio de hoy. Entonces, punto número 6, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la WCAG 2.1 AA? ¿Qué son NVDA y VoiceOver? Que como vimos en la explicación son dos tipos de lectores de pantalla. El uno propuesto por Windows, o sea, por Microsoft más bien, y el otro propuesto por Apple, el VoiceOver. Y qué es usability.gov, que es tal vez son las dos normas nuevas que hemos visto a propósito de este laboratorio, ¿no? El WCAG y el usability.
Y bueno, el punto 7, repetir el punto 5 con un sitio web o un aplicativo web seleccionado por el estudiante. Opcionalmente puede ser la aplicación Polycollaboration que desarrollaste en tu equipo. Y no importa si se repite entre ustedes, ¿no? Si todos los del equipo deciden hacer el análisis del mismo Polycollaboration, no pasa nada. Nada más haz tu análisis personal. O sea, lo hacemos individual y listo. O si deseas, si tienes curiosidad, algún portal web o un aplicativo web que te guste o que tú hayas desarrollado antes o hayas participado en el desarrollo o que piensas que está muy, muy bien hecho, nunca está de más pasar este tipo de herramientas para ver si en realidad hay algo que la herramienta logra encontrar cuando hace las pruebas, ¿no? Entonces, está totalmente abierto a cualquier cosa y pues la idea sería cargando ese sitio o ese portal en tu propia versión de SourceSite, hacer otra vez todo esto, ¿no? Hacer todos estos análisis de todos los distintos puntos de chequeo que están aquí en el punto 5. Y mostrarlos sea con capturas o sea con tablas en tu informe. Y finalmente subir el archivo del informe con este nombre en el aula virtual, la fecha de entrega, déjenme ver, le vamos a abrir acá, es de hoy en 8, ¿no? Hasta las 9 de la mañana, yo supongo. Qué triste, no me dejó entrar. Pero sí, estoy segura que está puesto para de hoy en 8. Qué agradable, me dio permiso, me dio problemas de permisos. Debe ser por lo que estoy simulando ser estudiante, me imagino yo. Pero veamos. Me voy entonces a regresar a mi rol normal porque está muy raro este error que me acaba de dar. Y ahí está. Ajá, era porque estaba en simulación de estudiante. Y sí, la fecha es hasta el... Ah, no, no está cambiada. Tengo que cambiar estas fechas. Bien que le veo ahorita. Pero en todo caso, ya se las cambio cerrando la clase. Es hasta el 27 de agosto a las 9 de la mañana que pueden entregar este informe. Y eso sería básicamente lo que teníamos planificado para el día de hoy en cuanto al laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este laboratorio. Y si no, el próximo viernes vamos a hacer de una vez, ya voy contigo, Dianita, vamos a hacer a viernes seguido los laboratorios de este bimestre para luego que ya no tengamos que preocuparnos de ello. La próxima semana vamos a hacer también un laboratorio con una nueva herramienta que vamos a aprender. Dianita, te escucho. Creo que una pregunta. Puse la página de nuestro proyecto para ver si es que, para ir probando, pero lo primero que pasa es que muestra el diseño de la pantalla totalmente descuadrado y cuando quiero, acceder a una cuenta para poder acceder a las otras páginas y que me escanee todas las que tenemos y no solo el de inicio, no me permite por lo que nuestra pantalla es desplegable. Ya, bueno, ahí lo que puedes hacer, voy a compartir mi source site. Toca amagarle, ¿no? Pero lo que puedes hacer es usar esta opción que dice Current Page y hacerla una por una. Fíjate como yo incluso puedo hacerle local, ¿no? Porque a la final, como bien decía, ya me olvidé el nombre de quién era que dijo, bueno, esta analiza páginas web, ¿no? O sea, analiza HTML, CSS, ese tipo de cosas. Entonces, también podrías, aunque va a ser más demoroso, pero por suerte nuestro sitio no es muy grande, cargar una por una como página. O también inténtale cargarle como links. Si tú te vas acá a la opción de links, te permite, creo que está aquí en opción de scan, aquí está. Si te vas a Scan Options y te vas a Links, aquí te permite meter varios, ¿sí? Fíjate que yo de hecho estaba haciendo pruebitas, entonces podrías aquí poner una por una tus páginas, en este caso el base demo es hecho en PHP, entonces podrías poner una por una también aquí para que se haga, o si no, ir haciendo página por página, o si no, descargarle en un folder y hacerle de aquí. Entonces búscale maneras, ¿no? Y a lo mejor de alguna de esas funciona. Ya depende mucho de efectivamente si es la compatibilidad que tiene SourceSite para hacer el crawling en el sitio que esté desplegado tu web, ¿no? O sea, el URL que estás usando.
Trátale local, trátale por páginas, trátale por link y veamos si alguno de esos funciona y me cuentas. Y me cuentas, porque si es que no se lograra, pues tendríamos que pensar en cambiar de herramienta para el proyecto. Sin embargo, para el laboratorio, pues podrías usar otro sitio alternativamente. Eso, Dianita, y me van contando tú o cualquiera de ustedes cómo les va con el uso de SourceSide con el de Poly Collaboration. Y bueno, estos últimos minutitos quiero aprovechar para ver el pedacito que nos faltó ayer de las diapositivas de la introducción. Entonces no les quiero dejar sin ver esa información que es bastante interesante porque habíamos visto ayer la parte introductoria. Creo que les voy a compartir más bien desde... Deme un segundito, nos faltan unas poquitas diapos que les quiero mostrar porque lo que sigue a continuación es unas pocas diapos sacadas de una investigación que se hizo a nivel mundial. Y en esta investigación pues se le preguntó algunas cosas con respecto a testing a las personas que trabajan en la industria a nivel mundial y quería mostrarles estos resultados como para que ustedes vayan teniendo información sobre cómo está el tema del software testing, las tendencias que existen, las tecnologías que se están utilizando y que se piensa que se van a utilizar a futuro, etcétera. Entonces, déjenme ubicarle aquí a mi archivito. Aquí está. Y ahorita les comparto pantalla. Aquí estamos. Y justo ya se vino el PowerPoint. Entonces, y ya encontré mi PowerPoint también. ¿Se acuerdan que ayer no lo encontraba y lo tuve que ver en el aula? Pero bueno, entonces, todo esto ya habíamos hablado ayer. Y habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Donde vimos que hasta prepandemia había solo 2 personas en Ecuador con la certificación Agile y post pandemia, casi 2 años después, pues creo que debemos ser eh, igual en 2 dígitos, ¿no? 10 personas, no sé, 15 personas. Este es el informe que les estaba hablando. Este es un reporte que se hace cada 2 años. Yo no sé si el reporte del año 2020 salió. Con esto de la pandemia, creo que lo aplazaron para sacarlo a fines del 2021, o sea, de este año, porque este es el último que está disponible y es un reporte, como ustedes ven, de las prácticas de software testing a nivel mundial. Este es financiado por ISTQB. Entonces, primero, ¿dónde se hace esta encuesta o consulta? La mayoría de las personas que han contestado pues esta investigación, que son más de 2,000, pertenecen a 22 países distribuidos así. La mayoría en Asia, el 33%, sobre todo China y la India. En Europa, el 27% y en Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, el 27%. De ahí, 7% de los que contestaron lo hicieron desde África, 5% desde Sudamérica y Centroamérica y el 1% desde Oceanía. Entonces sí cubre básicamente el mapa mundi, pero siempre, como ustedes ven, de paralelo 0 para arriba hay como más, digamos, interés en este tipo de investigaciones que de paralelo 0 para abajo y eso tenemos que ir cambiando nosotros. Y bueno, ya de la información que se logró recopilar, a la pregunta ¿cuál es el ciclo de vida de software, el modelo de ciclo de vida de software que está usted utilizando? Es interesante notar en los círculos negros está lo que es lo de esta última encuesta y en el círculo más pequeño lo de la encuesta anterior para ir viendo los cambios, ¿no? Entonces, como era de esperarse, el 79% contestó que utilizan modelos ágiles, como Scrum, Kanban, Stream Programming, versus en la encuesta previa del año 2016, donde era el 69%. Es decir, hubo una subida de 10 puntos, una tendencia hacia la alza en la utilización de ciclos de vida ágiles.
En cuanto a quienes contestaron que usan ciclos secuenciales como cascada, modelo B, fue el 43% versus un 53% en la encuesta anterior y nuevamente 10 puntos, pero en este caso a la baja. Es decir, podríamos pensar que se está pasando los equipos de desarrollo de hacer desarrollos secuenciales a hacer desarrollos ágiles. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también este otro de acá que es súper importante. Este 26% de acá, a pesar que está debajo de los otros dos, es uno que está en total crecimiento porque en la encuesta anterior era 0%. Entonces, en realidad, el que más ha crecido no es ágiles, sino esta opción que ha crecido 26 puntos y que es básicamente una combinación de secuencial y ágil, es decir, un modelo híbrido. Entonces, en realidad, la tendencia ya no es pasar de secuencial a ágil como era en los años, al inicio de este siglo, en los años 2000, en la primera década, en la década del 2010, sino que ahora en la década del 2020, la tendencia que continúa es una tendencia a hibridación, es decir, a tomar lo mejor de los modelos ágiles y los modelos secuenciales y trabajar con una combinación de los dos. Y por último, lo que sí está de ida son modelos propietarios iterativos como el RUB, el modelo espiral que hablábamos que fue desarrollado por Boeing en la década de los 80, bajó de 18 hacia 11. Entonces, eso en cuanto a modelos de desarrollo. Veamos qué más había en esta encuestita. ¿Qué actividades utilizas para encontrar defectos antes de ejecutar pruebas? ¿Sí? Entonces, en un 69% se utiliza revisiones formales y análisis de documentos. Entonces, para el trabajo que ustedes van a hacer de autoevaluación, van a tener que analizar documentos, es decir, artefactos escritos como diseños, etcétera. Y eso es un gran porcentaje de una actividad válida para encontrar defectos. Luego, la revisión formal de documentos de diseño en un 45%, la inspección de código fuente en un 28%, herramientas de análisis estático como el SonarQube y el SourceSide en un 27%, y no hago esas cosas un 13%. ¿Sí? Entonces, sí se utiliza mucho encontrar defectos usando revisiones manuales, inspecciones de código y herramientas automatizadas. Otra pregunta, ¿cuál de los siguientes tipos de pruebas o tópicos son más importantes en su organización? Entonces, lo primero, testing funcional, en un 83%, es decir, que todavía seguimos en la época en la cual se le da más importancia a la funcionalidad. No está mal porque la funcionalidad obviamente tiene que estar y es un criterio de calidad, pero no es el único, ¿no? En 60% está performance testing y en 44% security testing. ¿Sí? Eso significa que antes de pandemia se consideraba más importante el desempeño que la seguridad. Sin embargo, yo creo que después de pandemia, seguridad debe haber subido al segundo lugar. Habrá que ver cómo viene la siguiente encuesta. Y bueno, empate con pruebas de desempeño están justamente las pruebas de usabilidad también en 44%. ¿Sí? Y creo que justamente con pandemia y el aumento del uso de aplicaciones y software en general de manera remota, también creo que los temas de usabilidad deben haber subido. Accesibilidad en un 28%, confiabilidad, pruebas de confiabilidad en 22%, facilidad de pruebas 20%, pruebas de disponibilidad 19%, igual que pruebas de mantenibilidad y pruebas de eficiencia que están prácticamente empates las tres, ¿no? Disponibilidad, mantenibilidad y eficiencia en un 18%, pruebas de escalabilidad y de interoperabilidad en un 15%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se hacen varios tipos de pruebas. De estos tipos de pruebas vamos a hablar a lo largo de este último capítulo. Y finalmente, un par de cosas con respecto a una encuesta de efectividad que se hizo en el año 2020, que salió en el 2020 justo antes de pandemia. También esta encuesta se hizo a nivel mundial y en esta encuesta sí que tuvimos una respuesta más alta en Sudamérica que en Norteamérica, por ejemplo. Sin embargo, Asia y Europa también sigue siendo como los que más aportan.
África 3% y Oceanía el 1%. 89 países contestaron esta encuesta. Entonces, lo primero que dice es, díganos cuál es el tamaño de su organización de pruebas, ¿no? ¿Cuántos profesionales de pruebas tienen en sus empresas? Entonces, fíjense la evolución desde el 2013 hasta el 2019, menos de 5 personas, el 23% en la última fecha que fue el 2019. Entre 5 y 10 personas, solo el 16%, entre 10 y 25, 19%, de 26 a 100, 19%, y más de 100 personas, el 23% también. Entonces, como que la tendencia entre los que tienen un equipo de pruebas súper grande, más de 100 personas para probar, y los que tienen equipos de pruebas muy pequeños es más o menos igual. Miren, 23% equipos chiquititos, 23% equipos grandototes. Ahora, lo interesante es notar que existen estos equipos de pruebas, ¿no? Es decir, sí hay el rol de testing puro dentro de las organizaciones. ¿Y cuál es tu motivación para obtener una certificación? El 83% dicen que para desarrollar su carrera, el 61% para mejorar sus habilidades de prueba, el 28% para mejorar sus ingresos, el 22% porque le exige su empleador y el 21% para tener un reconocimiento entre colegas. Entonces ahí podrás ver tú pues cuál de estas cosas te suenan a ti como una razón para certificarte, no solamente en STQB, sino en general certificaciones. Y finalmente, de las personas que han tomado la certificación CTFL, que es la que nosotros vamos a estudiar, quienes sí la recomiendan y quienes no. Entonces, en el 2019, el 92% de las personas que han tomado y tienen la certificación, me incluyo yo, sí la recomendamos. Y un 8% pues dicen que no. Y eso básicamente, ¿qué tan importante sería tener una certificación de Agile Tester? El 28% dice que muy importante, el 37% dice que sería importante, un 25% es neutral y un 10% sumando estos dos dicen que no sería importante. Entonces, en general, la tendencia es a pensar que sí sería importante certificarse en temas de Agile. Y con eso pues terminamos y con las justas de revisar el material que les quería compartir como, digamos, introductorio. Ya desde el próximo jueves entramos de lleno al estudio del sílabo de ISTQB, que es Ingeniería de Pruebas de Software. Eso es todo por hoy y que tengan un buen almuerzo y un buen fin de semana y cualquier cosa seguimos en contacto vía el WhatsApp y no se olviden de escribirle a David para que les pase el Excel donde va a estar la información de las métricas. De todas maneras, y para no retrasarles, yo ahorita también, tanto en el aula como en el WhatsApp, les voy a pasar un enlace Dropbox donde se pueden descargar ustedes mismos las capturas de las métricas. Están en imagen, pero al menos como vimos ayer, ahí ya puedes ver las fórmulas y la manera de calcular de cada cosa para que ustedes ya puedan estimar tiempos y puedan repartirse el trabajo y ya puedan empezar este fin de semana. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, chicos. Gracias, profe. Hasta la siguiente semana. Jueves, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.